¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición especial de México Opina. Yo soy Gabriela Frías y en este programa nosotras vamos a hablar de un tema que le importa a las mujeres en un momento que es histórico, diríamos para México, pero también para toda América Latina. Gracias por acompañarnos. Debo decir que estamos teniendo esta conversación días antes de dos eventos importantes. El Día Internacional de la Mujer, el día en el que veremos marchas multitudinarias, marchas en México, por supuesto, incluido, y días antes del 9 Nadie se mueve, este paro organizado para mandar un mensaje directamente de las mujeres, las niñas y mujeres de México en contra de esta ola de feminicidios. Así que les agradezco que estén con nosotros, gracias por estar con nosotros y participar en esta conversación. Quiero dar la bienvenida a mis invitadas, Catalina Ruiz Navarro, periodista feminista, gracias por acompañarme. Elisa Martínez, colectiva Cartografía de las Resistencias, gracias Elisa. Anayeli Pérez Garrido, gracias por acompañarme, asesora jurídica del Observatorio Nacional del Feminicidio, y también Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Bueno, bienvenidas, y el dato de 2019 nos permite sentar el tema. 3.825 casos de mujeres asesinadas, de los cuales 1.006 corresponden a feminicidios, según lo ha tipificado las autoridades. 9 mujeres por día, un feminicidio cada 3 horas, según Naciones Unidas. ¿Por qué matan a las mujeres? Bueno, decimos que porque se puede, ¿no? Porque vivimos en una sociedad discriminatoria, donde todas las instituciones que conforman esta sociedad, no solamente instituciones de gobierno, sino también la familia, las religiones, los medios de comunicación, o sea, no han reflexionado y no ha habido modificaciones sustantivas en, digamos, en el valor que se le da a las mujeres como sujetas de derecho, como sujetas de primera, ¿no? Al igual que se considera pues la ciudadanía en el caso de los varones. Y bueno, esto lleva a un tema de permisividad social, ¿no? Una normalización de la violencia y de esta discriminación que en México pues además cruza con no solamente con el tema de pobreza, sino el machismo extremo, o sea, cultural, que está desde que se nace, ¿no? Esta división de tareas, de roles, que además pues cruza con otras problemáticas. Actualmente en México pues vivimos una crisis humanitaria también posibilitada por la impunidad, ¿no? La impunidad del Estado, y por pues el crecimiento pues de otras problemáticas como es el crimen organizado, la delincuencia común, pero con pues un incremento en las manifestaciones de violencia, ¿no? Hay un ensayo muy famoso sobre Ciudad Juárez y los feminicidios de Ciudad Juárez que hace Rita Segato. Y ella diferencia ahí dos cosas: los feminicidios íntimos, cuando es tu pareja quien te mata, que es una cosa que me parece dramática, porque pensemos que a los hombres los matan en la calle o cuando se están exponiendo a una actividad de riesgo. En cambio, para nosotras el factor de riesgo puede ser tener una pareja. Y hay un feminicidio que es expresivo, en donde se usa el cuerpo de las mujeres para comunicarle algo a todo el mundo. Una cosa que discute Rita Segato es que los feminicidios han ido aumentando en su expresividad y en la tortura, porque no es solamente a esa mujer que se está matando, sino que eso es un mensaje para todas las mujeres. Y hay una cosa muy interesante que ella dice, y es cómo la masculinidad está muy vinculada con la violencia. Porque cuando tú le dices a un hombre, ¿a poco? Eres muy poco hombre. A ver, ¿cómo va a probar él su hombría? ¿Cómo se prueba la hombría? Piensa en todas las cosas que se te ocurren: agarrando a una mujer, acosándola, pegándole un puño a la pared, pegándole un puño a alguien, dominando un subalterno. La masculinidad es una cosa que se prueba con violencia. Y entonces los cambios sociales que estamos viviendo ahora, en donde las mujeres estamos cuestionando la masculinidad, la propia feminidad, el lugar que tenemos en el mundo, inquieta a esas masculinidades tradicionales, y eso ha hecho que la violencia se recrudezca también. Entonces, ¿es verdad lo que dice el INEGI, que las mujeres mueren con mayor saña que los hombres? Muchísimo más. Con mayor crueldad. Y creo que de eso también habla Rita Segato, como de la crueldad con la que el cuerpo de las mujeres es desechado, es asesinado y es despojado, como porque incluso no solo es como que las asesinen y ya, ¿no? Sino pues
nuestros cuerpos son comercializados, son asesinados a pedacitos, nos Digo, el caso más desaparecen reciente para es después de Ingrid, tratarlos. el asesinato de su pareja, cuyo cadáver, digamos, descuartizado quedó a la vista porque los medios, algunos medios así lo O sea, decidieron. no solo Que quedó a la- incluso después del asesinato, o sea, le hicieron continuó la eco violencia. todos los medios. Yo creo que hay un tema, un desafío muy grande en México y es el tema de los datos. O sea, tenemos muy pocos antecedentes en datos sobre violencias contra las mujeres. Pensemos que la primera encuesta sobre violencia se hizo en este país en el 2003, hace menos de 20 años. Y tenemos entonces el antecedente del 2003 que 1 de cada 6 mujeres que habían vivido en una relación de pareja mayor de 15 años, 6 de cada 10 habían vivido un evento de violencia. Este era el dato de 2003, que se vuelve a repetir en la segunda versión de esta encuesta, la ENDIRE. Se repite como 6.6 mujeres de cada 10 han vivido un episodio de violencia en su vida. Pero las organizaciones de la sociedad civil han hecho una extraordinaria labor de análisis de datos, porque hoy las fiscalías, los ministerios públicos tienen datos muy precarios por varias razones. Hablamos de homicidios y de feminicidios. Y hablamos que efectivamente las carpetas de investigación del 2003 a la fecha han aumentado de feminicidios. Pero no sabemos si todas aquellas muertes de mujeres que son catalogadas como homicidios en realidad son un feminicidio. Porque muchas veces en las fiscalías, en los ministerios públicos, se encuentra el cuerpo de una mujer que está muerta y se califica como un homicidio. Cuando lo más recomendable, lo ha dicho 2 veces la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este país, con el caso de Carla Pontigo y con el caso de Mariana, ¿no? Es cuando ves a una mujer, Ministerio Público califica primero como feminicidio, haz la teoría del caso como un feminicidio y después recalifica como homicidio si acaso no fue un feminicidio. Y creo que la siguiente pregunta, que nos las hacen muchísimo en las redes sociales, es ¿por qué hablamos de feminicidio? ¿Y por qué? Y bueno, yo agregaría sobre la intervención de la hazaña o la expresión de violencia en los cuerpos de las mujeres que también pueden decir, es que a los hombres también les expresan esas violencias, sí, pero en contextos específicos. O sea, cuando hablamos de contextos de guerra, contextos de crimen organizado, es donde se dan esas expresiones de dominación, ¿no?, hacia los cuerpos de los varones, pero en el caso de las mujeres, esas expresiones de violencia extrema son permanentes, ¿no? O sea, no necesitamos estar en un contexto de crimen organizado o de guerra para que pues las mujeres tengan esas expresiones en los cuerpos cuando son asesinadas. Y además ocurre en las casas, Sí. en el espacio privado. Voy a marcar una pausa para que continuemos esta conversación. Siga con nosotras en esta conversación, en este programa especial de México Opina. Regresamos. Gracias por seguir con nosotras en esta edición especial de México Opina. Y es que estamos apasionándonos porque el siguiente tema para abordar ahora tiene que ver con las marchas, las que hemos visto en meses atrás, pero las que estaremos viendo en los próximos días. Marchas de mujeres. ¿Qué piensan sobre las marchas violentas, el enojo de las mujeres? ¿Son las mujeres violentas? ¿Se justifica su enojo y por lo tanto lo que hemos visto? Uy, yo creo que es un tema que en la opinión pública hemos estado con él desde noviembre más o menos del año pasado, con la marcha del 25 de noviembre, que varios contingentes y varias compañeras feministas hicieron intervenciones directas en monumentos. Y el gran debate era, ¿qué tenemos? O sea, primero entramos en el dilema de si damos la nota sobre la intervención, sobre pintar el monumento o no, o trasladamos el debate a, para empezar, intervenir directamente un monumento, una pared, no es violencia, es una intervención, es una, ¿no? Y violencia son las muertes de las mujeres, Exacto. las 10 mujeres muertas en México. Entonces, muchas veces nos hemos debatido y está muy bien hablarlo, pero creo que lo que no tiene que dar la nota es eso. Porque no tiene que dar la nota si se pintan las paredes, si se rompen las estaciones, porque entonces nos olvidamos de que en este país se matan más de 3,000 mujeres al año. Y luego habrá gente que diga, sí, pero matan más de 40,000 hombres al año. Pero lo que decía Nayeli, ¿no? Es
se matan entre hombres Sí. en contextos diferentes y de formas diferentes. Data Cívica tiene un dato interesantísimo de que ha recolectado información de 2007 a 2019 sobre muertes de personas en qué contexto. El 10 a 20% de las personas asesinadas, hombres, son asesinados en sus casas, pero en cambio las mujeres entre el 20 al 35, 40%. Ahí el espacio donde las mujeres tendríamos que estar seguras es el espacio donde la inseguridad está permanente adentro de la casa. Y hay que ver cuántas matan por autodefensa también. Jacob Polensky decía que las mujeres no son lo suficientemente creativas en lo que es su manera de expresión para hablar de este tema. Pues es que creo que más bien si algo ha sido creativo para no manifestarse con violencia, haciendo guerra y teniendo una revolución permanente, pues ha sido el feminismo. O sea, creo que es un desconocimiento sobre toda la lucha feminista, porque me parece que la creatividad, el arte siempre ha estado presente en nuestras consignas, en nuestras luchas, y no la violencia, ¿no? También aclarando que estos actos de pintar las paredes, pues tampoco se le puede denominar de esa manera, porque entonces equiparamos lo que realmente está pasando en un país violento, donde se daña, donde no se repara, donde hay niños y niñas sin sus padres, sin sus madres, sí. Bueno, en el caso de feminicidio, sin sus madres, y a veces sin sus padres, porque son quienes asesinan a las sí. mujeres, ¿no? Entonces, ese daño sí es violencia. El daño también, o la violencia institucional, también habría que hacer esa reflexión, no necesariamente la afectación o la intervención que se hace a un objeto. Que en redes sociales mucho se convirtió en las pintas se quitan, las muertas pues, no regresan, no reviven. Yo creo que es muy importante hacer una diferencia entre una acción directa y el vandalismo. ¿Por qué estas marchas no son vandalismo? Porque tú no ves a los contingentes de mujeres saliendo a saquear compraventas y almacenes de electrodomésticos y a robar. Eso sería vandalismo. Ellas están haciendo una acción directa muy específica en unos lugares muy específicos. Y te digo una cosa, yo estuve cubriendo la marcha del 25N, estaba grabando video a 1 metro de donde estaban incendiando el Cristóbal Colón, y a mí no me dieron ni un empujón. Si algo yo me sentí en algún lugar fue segura, y yo quiero decir esto para de pronto las mujeres que están diciendo, uy, ¿será que esta marcha va a ser segura cuando están destruyendo los monumentos? Estos contingentes de mujeres son perfectamente eficientes, son acciones que están pensadas para dejar un mensaje, no para hacerle daño a las personas, y yo creo que esa es una diferencia muy clave. Y hay una cosa que quiero decir sobre el anonimato, que se ha criticado mucho, y lo quiero decir como colombiana, porque yo vengo de un país en donde el anonimato es inargumentable, porque venimos de 60 años de conflicto armado, Colombia. Y para nosotras una capucha significa violencia y miedo inmediato, y yo que vivo hace 6 años en México, en este país, yo aprendí la importancia y el valor del anonimato para hacer protesta social, especialmente cuando estás protestando frente al poder. O sea, el derecho al anonimato en la protesta es algo que se ha teorizado y construido en el movimiento de derechos humanos mexicano, y de repente cuando las mujeres hacemos uso del anonimato, como con los scratches y las denuncias públicas, o como con estas intervenciones en los monumentos, nos dicen, ¡ay, no pueden ir anónimas! No, qué bien que lo hacen, qué orgullo me da, qué lindas estas acciones que se están haciendo. ¿Qué piensan ustedes de la participación de los hombres? ¿Deben salir o no deben salir a estas marchas y por qué? Pues atrás y calladitos. Es un espacio para las mujeres, y yo creo que es el espacio de las mujeres, ¿no? Y yo creo que hay contingentes, Amnistía Internacional va a salir a la marcha con un contingente mixto e iremos atrás. Asumimos que como contingente mixto vamos hasta atrás, respetando el orden de los contingentes feministas y el orden que al principio van las madres de víctimas. Tienen, los varones tienen todo el mundo afuera para luchar por los derechos humanos, por los derechos de las mujeres incluso, y me parece que el protagonismo que que tiene la lucha feminista, pues es de las mujeres, ¿no? En el caso de los varones, creo que tienen mucho que reflexionar, mucho que hacer
en sus espacios, o sea, desde el chat, ¿no? Donde se pasan imágenes de mujeres desnudas, de niñas, ¿no? O sea, creo que ahí es donde tienen que estar, digamos, alzando la voz, protestando, diciendo no tolero, porque es entre ellos quienes también tienen que hacer algo para erradicar esta violencia, ¿no? Yo creo también con que sus pares. Cuando hay protesta social y salen los hombres a marchar, ¿tú cómo crees que es posible que salgan esos hombres a marchar? Gracias que hay mujeres que se quedaron en la casa cuidando a sus hijos y resolviéndoles la vida. ¿Quieren algo para hacer en esta marcha? Quédense en su casa cuidando, haciendo un trabajo doméstico, resolviéndonos la vida para que nosotros podamos salir a protestar. Y a mí me huele el cerebro que hay una discusión sobre si podemos tener un espacio, por un día, durante un espacio separatista en el espacio público, porque es que el único espacio separatista en el espacio público que nos dejan a las mujeres son los baños. Y eso es vergonzoso. Y el Y metro a para veces, evitar el Ni siquiera acoso. porque el metro no lo respetan. El único que respetan son los baños públicos. No puede ser. Voy a marcar una pausa en esta conversación con nuestras invitadas. No se despegue, vamos a seguir hablando. Siguiente tema, el 9 nadie se mueve, conservador, válido. Ya pediré su opinión. Regresamos. Le pido a las feministas, con todo respeto, que no nos pinten las puertas, las paredes, que estamos trabajando para que no haya feminicidios. Bueno, el siguiente tema, claro, esta movilización o en realidad este paro masivo que se espera el día 9. El 9, nadie o ni una se mueve, el hashtag. ¿Qué opinan de la convocatoria? ¿Realmente es un botín político? Esta es una estrategia que vienen haciendo los grupos feministas desde el 2017 y es una huelga que se inventó en Latinoamérica, y esto es una cosa muy importante porque en este momento es una huelga internacional que se lleva a cabo en países en Europa, en todas partes del mundo. Acaba de llegar a México de manera masiva, pero esto tiene antecedentes desde antes en el movimiento feminista. De hecho, se solía hacer el 8 de marzo, nada más que este año se hace el 9, pues porque no vamos a parar el domingo, eso no tiene sentido. Pero por eso se pasó al lunes, pero normalmente se hace el 8 de marzo. Y es motivada políticamente. Mucho se ha dicho, por cierto, en las mañaneras del presidente López Obrador, incluso quienes asisten a estas conferencias de prensa, pidiendo que se investigue, que sea la unidad de inteligencia financiera que investigue el origen del dinero que apoya las marchas y también en la promoción del paro. Mira, lo más divertido que he leído estos últimos días en redes es que sororidad viene de Soros. Ay, Ya, yo o vi sea, también, no me me moría de muero. risa. Era como, Era un meme. lo peor es que no era un meme. Era un meme. Era buenísimo, ¿no? No es una conspiración política, pero sí es una cosa que es una acción política internacional. Hay una economista y filósofa feminista, Nancy Fraser, que tiene un libro que se llama Manifiesto Feminista para el 99%. Y en este libro ella analiza la huelga y dice una cosa que es muy interesante, y es que es como estamos pidiendo parar no solo el trabajo asalariado, estamos pidiendo parar todo. Estamos pidiendo dejar de hacer la comida, dejar de cuidar, dejar de comprar, dejar de hacer trabajo doméstico, ni siquiera sexo. De eso se trata la huelga. Dejar de servir. Exacto. Dejar de servir. Dejar de servir, porque ese es el trabajo no remunerado que hacemos las mujeres sobre el que está montado el capitalismo. Es trabajo que es explotación. Para que el capitalismo funcione, tú tienes que tener a un obrero en una fábrica trabajando. Para que eso suceda, él tiene que tener una mujer en su casa, dándole comida, lavándole los platos, haciéndole las citas del médico. Dándole amor. Exacto. Sí. Y entonces, cuidándoles. Además de cuidándolo. subestimar la lucha feminista, el movimiento, o sea, creo que reducirlo a, o sea, entiendo que pueda haber grupos políticos, partidistas que se quieren aprovechar de esto, pero nada tiene que ver esta iniciativa que es desde el feminismo, que muchas somos apartidistas, que... Pero, ¿y si el cardenal Juan Sandoval Íñiguez dice que promueve el aborto y el odio contra los hombres, qué responde? Yo creo que lo primero que yo respondería es, con todo el respeto, el cardenal no es un interlocutor válido Exacto, para el feminismo totalmente. en este país.
Y Lo Y primero, lo que menos tiene el feminismo es promover odio. O sea, Así creo es. que O sea, yo es creo el que movimiento más pacífico. es el de movimiento más todos. pacífico y el Sí. feminismo no es ver al otro como el contrario. Es entender que las mujeres somos sujetas de derechos, que lo que hacemos las mujeres en estos procesos de producción como cuidar tiene un valor, como parar o no parar tiene un valor y que las mujeres somos capaces de tomar decisiones, de ser creativas, de ser autónomas y autogestivas. Y para mí que ese valor y que eso ser sujetas de derecho, pues es algo que nos tenemos que reconocer por nosotras y entre nosotras, porque en realidad, o sea, si permitimos que el mismo Estado que nos está asesinando nos diga, pues sí tienes derecho a esta cosa porque ya hice esta ley, pero no tienes derecho a esta cosa, y entonces nuestra atención está en eso, ¿no? Está siempre en disputa con el Estado, que no le, o sea, que es el mismo Estado el que nos está asesinando, ¿no? Dice desde el Estado y desde las instituciones patriarcales, ¿no? Que son quienes Sí. deciden cuáles son los derechos de las mujeres y cuáles no, y si fuera por ellos, o sea, no Mucho tendríamos pasado ninguna participación. Mucho pasó en preparación de esta marcha y vimos a la plana mayor de las mujeres del gabinete de Andrés Manuel López Obrador salir y decir, vamos a estar atentas a escuchar su mensaje. Hay un nuevo mensaje dentro de lo que se ha dicho, y ¿creen ustedes que esta es una muestra de que el presidente es el más feminista en la historia contemporánea de México? Yo creo que la huelga tiene un mensaje clave y un objetivo clave, que es redefinir qué es lo que entendemos por trabajo. Todavía hay formas que dicen empleado, desempleado, ama de casa, como si ama de casa estuviera en el limbo entre las dos, y que redefinen qué es lo que es el trabajador y cuál es el papel que tenemos las mujeres en un mundo capitalista que nos está explotando. Y es muy importante que esta huelga venga de Latinoamérica. Creo que hay que descentrarlo de México, porque somos las latinoamericanas las que estamos haciendo la gran cantidad, y las mujeres de los países del tercer mundo, las que estamos haciendo ese trabajo en explotación y todos esos trabajos de cuidado. Las migrantes que están en el primer mundo haciendo ese trabajo, y acá las mujeres racializadas, que son las que están explotadas haciendo eso. Pero Entonces, Cata, yo creo que en sí. México también tiene una idea fundacional, y es, imagínate un día sin nosotras, porque si sales a la calle y te desaparecen y te matan, ahora imagínate un día sin todas esas mujeres que en este país desaparecen y Claro, matan. Esa es como eso también es la idea cierto. fundacional en México, ¿no? Pero yo creo que, bueno, no sé, en lo personal, yo lo que menos quiero es desaparecer, o sea, para mí el paro no es para desaparecer, porque entonces, pues qué conveniente, ¿no? O sea, ya todas desaparecemos y ahí ya, pues Sí. no sé, o sea, para mí sería como, A o mí sea, no- yo quiero presentar mi palabra, yo quiero estar pues con mujeres, ¿no? Para mí justo lo que hablábamos hace rato de la marcha separatista, o que el separatismo sea solo de una marcha y solo de un día, no, para mí no aplica así, o sea, para mí es algo pues de diario, ¿no? Es algo que las mujeres debemos hacer pues justo para sobrevivir. ¿Me sirve un sí o un no? ¿Es AMLO, el presidente López Obrador, el más feminista en la historia de México? ¿Sí o no? No. Creo que el feminismo, ¿No? digamos, se lleva, además es un movimiento de las mujeres, me parece... Cuando haya una presidenta, Me hablamos. sí, 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 Exacto. del ¿Quién feminismo de sabe? O sea, presidencia. puede ser. Me parece que hay mensajes que que nosotras en el movimiento, las organizaciones, valoramos, o sea, que es un gabinete paritario, Sí. personas con el calibre como la secretaria de Gobernación, o sea, que tiene un antecedente también en favor de los derechos de las mujeres mientras fue ministra de la Suprema Corte de Justicia, y bueno, las mujeres que están al frente de las secretarías. Eso es un mensaje positivo, un mensaje de igualdad, pero... y eso es, me parece, lo que nos mantiene con la esperanza, la expectativa. Pero de eso a individualizar, creo, la política a una sola persona. Es una pregunta no truco, porque si uno mira hacia atrás, la vara está muy baja para hablar Sí. de un presidente feminista, no solo en México, sino en cualquier lugar de Latinoamérica, Bien. e incluso Estados Unidos, e incluso, te voy a decir, la mayoría de los países del mundo. Entonces, ante esa vara tan baja, uno puede llegar a decir... O hasta Pues Chile, ha que habido también- cosas peores y más machistas, Entiendo. sí, definitivamente. Pero de ahí uno que no pueda decir un presidente feminista, hay un largo trecho. Vamos a marcar una pausa, siga con nosotras, regresamos a esta edición especial de México Opina. ¿Cómo nos confunden? Yo ni me di cuenta, ni tenía en mente
que el lunes era lo del día 9 del paro que se promueve. Gracias por continuar con nosotras en esta edición especial de México Opina. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Conectas elaboraron un estudio hablando de las autoridades cometiendo aberraciones legales que fomentan la impunidad en los feminicidios. Pero también estaban ustedes hablando de sacar el tema de solamente el sistema penal. ¿Por qué? ¿Para qué? Yo creo que muchas veces cuando vemos casos tan terribles como el de Fátima o como el de Ingrid, La nena de 7 años que fue lo asesinada. primero que algunos partidos políticos que están representándonos en la Cámara de Diputados y de Senadores dicen es hay que aumentar la pena. Y creo que la complejidad social no puede reducirse a lo que pasa en los tribunales y menos puede reducirse a lo que pasa en el sistema penal. El sistema penal tendría que ser la última instancia y evidentemente en un país donde la impunidad no solamente se nutre por la falta de castigo, sino también por la falta de una investigación adecuada y la falta de verdad, no podemos apostar por disminuir el feminicidio y las violencias en contra de las mujeres con el sistema penal. La criminología ha sido clara ahí, las dos formas en que un sistema penal puede hacer una función preventiva es teniendo certeza del castigo y celeridad en el castigo con todas las garantías. En México estamos con niveles de impunidad que estamos lejos de la certeza del castigo y de la celeridad. Sí, 99%. 99% de Sí. impunidad, creo que, o sea, efectivamente no es lo único ni es la herramienta exclusiva, pero cuando estamos hablando de feminicidio ya estamos hablando de que el problema lo tienes ahí, ¿no? O sea, el problema hablando no de las víctimas, sino de lo que les pasa a las víctimas, o sea, tienes ya el tejido social roto, familias, personas desplazadas, entonces eso el Estado tiene que hacerse cargo, no solamente desde el derecho penal, por supuesto, pero no hay políticas de prevención, de atención, certeras e incluso que fueran, digamos, de otras violencias, porque cuando hablamos de feminicidio se les tiene que dar una respuesta a esas víctimas. Yo también coincido en que no es elevar la pena, o sea, la solución, y a veces se usa políticamente como la respuesta. Lo que sí es que mientras no tengamos un debate estructural en los códigos penales o sobre el derecho penal, de qué figuras están incluidas, qué categorías tenemos en el derecho penal, y qué penas tiene cada una de estas categorías, pues el feminicidio se debe mantener con una pena igual a la del homicidio calificado, porque eso es lo que es digamos, actualmente la figura típica, ¿no? Cuando me hablas de fiscalías que no son capaces, no están con las capacidades para activar estos protocolos por el tema de los feminicidios, ¿de qué estamos hablando? ¿Capacitación, sensibilización, de qué? No, de que no tienen ni conocimiento de lo básico, de la norma, de cómo acreditar. No supervisan las investigaciones, los fiscales, a sus ministerios públicos. No hay ningún programa donde se vigile o se tenga como rendición de cuentas la eficacia del Ministerio Público, de cuántos casos judicializa, cuántos casos resuelve, por qué o cuál vía, ¿no? Y sobre todo hablando de estos más extremos, hay una deficiencia tecnológica, de capacidades también científicas, metodológicas, de peritas, de peritos, de policías, que creo que hasta son los que menos errores cometen, pero sobre todo peritos, y finalmente cuando llegas al Poder Judicial también pues observas estas ausencias, estas omisiones de juezas y jueces y de falta de sensibilidad y de perspectiva de género, por supuesto. Y si tienes un policía hombre, un perito hombre, un reportero hombre, un juez hombre, y todos son machistas y piensan ella se lo merecía, tienes absoluta impunidad. Y luego también con lo que empezó Anayeli el programa, ¿no? Que justo es como un sistema más estructural que no solo pues es patriarcal, sino que también es racista, que también es clasista. Y entonces todas esas personas no se merecen vivir, para empezar, porque por algo las mataron, y no se merecen justicia en cuanto a lo legal, ¿no? Porque la justicia yo creo que es desde que las matan. O sea, pero, ajá.
Simplemente si te significan como que no te lo mereces, pues no te lo van a dar. Y entonces, ¿cómo nos defendemos las mujeres? Estamos dando esta imagen de que aquí se matan mujeres y aquí no pasa nada. Y aquí se matan mujeres y aquí se desestructuran contextos sociales, se desestructuran familias. Hay colectivos de abuelas que hoy asumen el cuidado de los niños que quedan huérfanos. Y yo sí quiero decir dos cosas, ¿no? O sea, la ley de acceso de acceso del derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, que es una ley que se aprobó en la década pasada, 2007. ¿no? 2007, establece que debe haber un programa nacional de violencia, que a 14 meses de esta administración todavía no tenemos un programa nacional de violencia. Y sí, el programa nacional de violencia tiene o tendría que tener las medidas preventivas que necesitamos para no solo llegar a los tribunales, sino también decir, hay un montón de pasos antes de llegar al sistema penal que el Estado falla sistemáticamente. Y no es un fallo de esta administración. El Estado mexicano ha fallado sistemáticamente su deber internacional de prevenir las violencias. Porque hay que acordarnos que en el 2011, más o menos, cuando fue la sentencia Campo Algodonero en contra de México, aquella sentencia por el caso de las mujeres de Juárez, hay una sentencia, una parte de la sentencia que obliga al Estado a prevenir las violencias. 11 años después, no solamente no tenemos resultados de que se ha prevenido. Pero ¿de verdad falla? Y me haces pensar, inevitablemente, entonces estamos condenados a que los feminicidios aumenten. Yo creo que la indignación social, Sí. o sea, lo que pueda pasar en las calles el domingo y el lunes, puede también ser una forma de prevención. A ver, tenemos que rápidamente. empezar a hablar de los feminicidios desde mucho antes de que sucedan y para eso hay que empezar a encontrar y ubicar conductas machistas. Y el tipo de feminicidio, a pesar de que penalmente no se aplica materialmente en la mayoría de los países latinoamericanos, sí es un avance del feminismo latinoamericano que esté en los códigos penales, porque eso tiene un impacto simbólico. Nos obliga a hablar sobre cómo es distinto matar a una mujer que matar a un hombre. Y esa diferenciación es clave para poder erradicar el problema. Voy a marcar una pausa aprovechando este silencio entre todos nosotros. No se despegue, vamos a la parte final de esta edición especial de México Opina.